Uno de los sectores de más rápido crecimiento este año ha sido la ciberseguridad, campo en el cual las empresas cada día destinan mayor parte de sus presupuestos. Una compañía icónica en este ámbito es Palo Alto. Acompáñame a conocer cómo le fue en su más reciente reporte de resultados. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video conocerás su último reporte de ganancias, gráfico y cuál es su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con la empresa líder en desarrollos de ciberseguridad, Palo Alto. La compañía pudo cumplir con las estimaciones tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 2.140 millones, un 14% más que el año anterior. Su CEO indicó que sus resultados del primer trimestre refuerzan su convicción en su estrategia de plataforma diferenciada, mencionando que el mercado se da cuenta cada vez más de que la plataforma es el factor decisivo que resolverá la seguridad y permitirá obtener mejores resultados en materia de inteligencia artificial a sus clientes. Su EPS fue de 1,56 por acción. Pasemos con algunos puntos destacados del informe. Los ARR de seguridad de próxima generación crecieron un 40% año tras año, hasta los 4.500 millones. El margen operativo fue del 28%, unos 60 puntos más que el año anterior. Palo Alto sigue avanzando en su estrategia de plataformatización. Vaya nombre, logrando avanzar este trimestre con 1.100 plataformas acumuladas. Para los que no saben, la compañía cuenta las plataformas por clientes y la suma a su conteo. Es decir, un mismo cliente puede tener hasta 3 plataformas que se van agregando. Cortex Xian experimentó un fuerte crecimiento al agregar más de 400 nuevos módulos de detección de aprendizaje automático y captar más de 80 millones en transacciones de QRadar a Xian. Otra noticia importante que debes considerar es que Palo Alto anunció una división de acciones de 2x1 de las acciones ordinarias en circulación. Esta división se debe llevar a cabo el día 12 de diciembre, así que si llevas acciones de la empresa debes estar pendiente, porque por lo general los splits siempre causan algo de movimiento en las acciones. Palo Alto debe empezar a operar con el nuevo precio el 16 de diciembre, para que no te vayas a sorprender si ese día cae más de un 50%. Ahora pasemos con la guía de Palo Alto. Para el próximo trimestre, la empresa espera que los ingresos estén en torno a los 4.700 a 4.750 millones, sobre EPS de 1,54 a 1,56 por acción. Antes de pasar con el análisis gráfico, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. En lo que va del año, Palo Alto lleva una subida del 34%. En el gráfico, Palo Alto se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 8%. Si fuera a entrar en una posición, la esperaría la primera entrada en los 336 y la segunda cerca de los 304. El MACD se encuentra alcista y el RSI acercándose al terreno de sobrecompra. Según Morningstar, Palo Alto tiene un fair value de unos $366 por acción. En otras métricas, Palo Alto tiene un price sales de 16,47 y un forward pair de 60,69, ambos mayores a su media de 5 años. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Actualmente los analistas le dan a Palo Alto una calificación de compra con un precio objetivo de 424,15. Otro dato que siempre debes revisar cuando las acciones están cerca de máximos es ver qué están haciendo las personas con información privilegiada. Los insiders de Palo Alto han estado vendiendo fuerte estos últimos meses sobre el rango de los 387 a 360 dólares, como ves en pantalla. Ahora te leo en los comentarios. Quiero saber si llevas Palo Alto en tu portafolio o lo estás considerando. Mis opiniones sobre Palo Alto. La compañía tiene muchos vientos de cola, como es el impulso cada vez mayor de las empresas de tener toda su información en la nube, lo que prácticamente les obliga a tener un robusto sistema de ciberseguridad. Otro valor agregado de Palo Alto es su creciente enfoque en lo que ellos llaman la plataformatización.
para que los clientes que entren por una solución puedan adoptar los otros productos que ofrece la compañía. Finalmente, el split en el mes de diciembre hará que otros inversores que no podían comprar una acción entera de la compañía ahora sí lo puedan hacer, impulsando aún más su precio, algo muy parecido a lo que vimos en su momento con Google y Nvidia. Como sé que quieres conocer cómo es el portafolio actualizado de Warren Buffett y Bill Ackman, te dejo el último video que le hicimos en la parte de arriba. Y gracias a todos los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.